sé que ahora tendrá la fiesta, pero no vamos a tener que ir temprano. Bueno, ustedes vieron que cuando ustedes leen la Escritura, no importa la versión que tenga, casi nunca está traducido en español de la misma manera en las distintas versiones, tanto sea de la versión cristiana, católica o judía que sea traducida al español. Puede haber variantes en las traducciones. De todas formas, independientemente de que hay variantes en las traducciones, que a veces no afecta, algunas que otras veces un poco más, que otras no. Usted va a ver que, por ejemplo, muchas veces en la Escritura dice, dijo Elohim o dijo Adonai, ¿no es cierto? Muchas veces. Esa expresión dijo Adonai o Elohim aparece más o menos un poco más de 400 veces en la Biblia. Y en otras ocasiones aparece vino, ¿no es cierto?, palabra del Señor a mí. Eso aparece muchas veces. Yo a veces me tomo el trabajo, ¿no es cierto?, no de todas las veces, de dijo Dios, no, son más de 400 y analizarlas todas lleva un buen tiempo, pero de todas maneras vino palabra del Señor a mí. A veces eso, vino palabra del Señor a mí, esa expresión que le estoy diciendo en español, puede que en hebreo tenga algunas variantes, pero sea la variante que sea al traducirla, ¿no es cierto?, por el que no siempre es la misma texto en hebreo, vino palabra del Señor a mí, o vino del Señor palabra a mí, etc. Siempre esa expresión, vino palabra del Señor a mí, no me acuerdo cuántas veces aparece, pero aparece, ahora no me acuerdo, esa expresión viene, ¿no es cierto?, en una situación determinada. De todas maneras, cuando dice dijo el Señor, dijo Adonai o dijo Elohim, también aparece obviamente en un texto determinado con un propósito específico. Pero también cuando aparece vino palabra del Señor a mí, usted va a ver que vino en determinadas circunstancias con un propósito determinado para que se ponga en práctica algo, que se diga algo, que se haga algo, que se transmita o para la propia recepción de la persona que lo está escuchando y lo está diciendo. Vino de palabra para que me diga que haga tal cosa, para mí o para los demás, como testimonios, que haga, por ejemplo, una especie de simbología para todo el pueblo de Israel. Entonces es interesante, ¿no es cierto?, de vez en cuando tomar, por ejemplo, 3, 4 casos de esa expresión, vino palabra del Señor a mí, y analizar en qué circunstancia lo dice, ¿no? Entonces uno va aprendiendo. Entonces yo tomé 4, 5, 6 ejemplos aproximadamente de qué pasa cuando dice vino palabra, ¿no es cierto?, del Señor a mí. En algunos casos dice vino palabra del Señor a mí en el desierto, ¿no es cierto? En algunos casos dice vino palabra del Señor a mí en el desierto. Entonces cuando... de todas maneras, yo no tuve tiempo de imprimírmelo, pero me tomé aquí todos los del desierto. Estaba toda mano alzada, pero rapidísimo, entre ayer y hoy a la mañana, porque no me puedo acordar esto de memoria. Usted sabe que la palabra desierto, desierto, si mal no recuerdo, eso no me acuerdo, aparece como más de 28 veces en la Biblia, distintos desiertos. Entonces es interesante analizar cada nombre de cada desierto, las personas que intervinieron ahí, por qué dice el nombre del desierto, y uno va sacando instrucciones, enseñanzas espirituales. Todo es una maravilla. Dice, vino palabra del Señor a mí con algo. ¿Por qué? ¿A quién se lo dijo y para qué se lo dijo? Y uno saca una enseñanza, y saca una enseñanza, otra, en distintas circunstancias, y uno se maravilla cuándo va la palabra. Y después uno se pone en cada situación, y a veces uno quiere medio desaparecer, porque las situaciones son difíciles, las que propone el Señor a veces. De acuerdo, nosotros somos creyentes y nos tenemos que sujetar a eso, pero a veces no es tan fácil sujetarse a una exigencia del Señor que nos ata, ¿no es cierto?, a determinados compromisos y obligaciones, y muchas veces en las circunstancias de la vida nosotros no queremos asumirlos. Entonces las palabras desierto, claro, porque voy a tomarlo en un momento determinado, a los 28 no lo tengo ni un, de hecho que no tengo ni un desierto con el nombre, porque no es el objetivo de hoy. Aparece, creo que son 28 de los más conocidos, creo que aparece algún otro más también. Pero por ejemplo, la palabra desierto, usted tiene desierto en la Biblia, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre 15 en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, y 2 en el Nuevo. Palabras distintas, que usted siempre tiene desierto, y en hebreo tenemos 15 palabras en hebreo. Que esas palabras muchas veces significan desierto.
En otros pasajes a veces aparece como devastación, desolación, horror, asombro con estrépito, ¿no es cierto? Pero en una de las circunstancias determinadas de un determinado pasaje se puede traducir como desierto. De hecho, usted muchas veces, usted va a tener desierto, desierto, desierto. Ahí va a tener otras que no nos interesa ahora, porque una misma palabra significa otras cosas también, ¿de acuerdo? De hecho, que la palabra Arabá usted la va a tener como desierto en un lado y en un salmo la va a tener como cielo. ¿De acuerdo? Un día le voy a explicar por qué esas variantes de las palabras. Pero si usted tiene en el Tanaj, ¿no es cierto?, la palabra desierto, 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 usted piensa que es una, y en hebreo son 15 o 16, porque hay una que podría traducir como desierto directamente soledad, ¿de acuerdo? ¿Me entiende cómo es la cosa? Bueno, pero es bien interesante aprender todo este tipo de cosas porque uno va aprendiendo. Así que ya sabe que hay más de 28 desiertos o por ahí anda la cosa, con nombres determinados específicos y con algo que transcurría en ese momento con determinadas personas o personas, y también una cantidad de palabras que significan, que tienen varios significados, pero una de esas acepciones en tal o cual pasaje también, esas 15 palabras en hebreo significan en un momento también desierto. Entonces vamos a comenzar un poco leyendo, casi es el propósito. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bien. En el nuevo pacto, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas, quise empezar por aquí, después vamos a ir al nuevo. En Lucas capítulo 3, ¿sí? ¿3? Capítulo 3. Ok. Vamos a leer el verso 1 y 2. Bien. A ver si se da cuenta de algo. De hecho, ustedes yo los conozco a todos, pero sé que muchos estudian mucho la Biblia, entonces a ver si se dan cuenta. Bien. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías, hasta ahí. Ahí ya te tiene que haber dado cuenta de algo que está pasando medio extraño. En este momento determinado, específico de la historia, todo lo que dice aquí es maravilloso, aunque sean con nombres, ¿no? Es bien interesante. No quiero hacer toda una clase de historia, solamente 2 o 3 detalles. El emperador, ¿no es cierto?, era Tiberio César, y el gobernador que habían puesto los romanos en Judea, ¿no es cierto?, era Poncio Pilato. Herodes el Grande ya había muerto hace alrededor de 20 años en este momento de la narración y del momento de la vivencia que explica aquí. Y está Herodes Antipas, ¿no es cierto?, que era tetrarca. Tetrarca es gobernador de una determinada región de Galilea, y su hermano Felipe. Felipe era uno de los mejorcitos, de hecho que tenía, si uno lee la historia, a veces no está aquí, hay que leer Flavio Josefo y otros autores, y uno se da cuenta que ellos dicen, ¿no es cierto?, acerca de la historia, uno va aprendiendo. De hecho que lo saqué de ahí. Bien, padre. Y de la provincia de Traconite, Felipe. Herodes Antipa y señor Felipe eran medios hermanos, ¿no es cierto?, hijo de Herodes el Cruel, Herodes el Grande, que ya tenía como más o menos de 20 años de fallecido más o menos. Lisania, de Lisania se conoce casi nada. Si usted encuentra algo de cómo se comportó Lisania, me dice, pero prácticamente no hay referencias en la historia en líneas generales, más de 2 o 3 detalles, por lo menos se encuentra. Tetrarca de Abilinia. Bueno, entonces hace una marcación muy grande Lucas. Lucas es un gran estudioso, fue un gran estudioso de la palabra de Dios, de la historia del pueblo de Israel. Si bien parece que no fue judío, ¿no es cierto?, merecería ser, no, pero
me parece que no fue judío, pero fue un gran estudioso. Incluso cuando él comienza dice que, ¿no es cierto?, que él estudió muy profundamente. Y cuando usted lee el libro de Lucas, hay varios detalles que uno se da cuenta de que estudió profundamente la historia del pueblo judío en detalles que solamente aparecen en algunos libros de judíos, por ejemplo, como el Talmud, en algunos Midrashim, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice que estaba Simón, ¿no es cierto?, con el niño en brazos, y había una mujer, ¿no es cierto?, de la tribu de Ayer, o de Aser, como tengan ustedes, ¿no es cierto?, que tenía determinada cantidad de años de viuda y otros de casada y otros de viuda, y que pregonaba, ¿no es cierto?, al niño Yeshua como el que era el Salvador de Israel, ¿no? Entonces, alguno dice, bueno, a veces no prestamos atención, ¿por qué dice de la tribu de Aser, ¿no es cierto? Que era, se acuerda, Aser el octavo hijo cronológico de Jacob, ¿de acuerdo? Y es el que tiene una profecía mesiánica. Dice, ungirá el pie en aceite y te ofrecerá manjares reales. Esa es la bendición que hace Jacob sobre el octavo hijo cronológico, y la misma bendición, con otras palabras, pero exactamente igual, con la unción de aceite, cuando hace Moisés sobre cada tribu, y hace a la octava tribu, con la misma bendición, o el mismo espíritu de bendición que hizo Jacob. Ahora, esa es una profecía mesiánica en el pueblo hebreo. Pero este señor tenía una hija mujer que aparece aquí, pero que ahora aparece con otro nombre, que era Será. Y esa Será, en la historia del pueblo hebreo, era una profetisa eterna del pueblo de Israel. Y esa mujer, Será, hija de Ayer, del octavo hijo cronológico de Jacob, aparece en varios momentos trascendentales de la historia, que no están aquí, pero están en los Midrashim. Y esa mujer aparece en momentos específicos de la historia de Israel a determinadas personas para decirles, esa mujer profetiza de la tribu octava de Jacob, ¿cierto?, este hijo octavo, aparece y dice a determinadas personas, hagan esto porque viene de Dios. Por ejemplo, ella es la mujer que aparece en un momento determinado, Aarón, no lo cuenta la Biblia, pero le cuento para que vea lo que estudió Lucas. Aparece Aarón, ¿no es cierto?, y le dice, recibe a Moisés, porque viene enviado por Dios para salvar al pueblo. Cuando se acuerda que vuelve del Madián y se va. Un ejemplo. Cuando Moisés va, ¿no es cierto?, le aparece la mujer esta, ¿no es cierto?, esta profetisa eterna, ¿no es cierto?, es el espíritu de la profecía de la mujer de Israel, ¿no es cierto?, y aparece a Moisés y le dice, Moisés, antes de ocuparte de cualquier cosa, tienes que sacar los huesos de José. ¿Me estás siguiendo? Siempre y otros más, en momentos específicos, ¿no es cierto?, para salvación, para liberación, para restauración, etc., aparece esta mujer. Y Lucas, cuando comienza el libro, dice que en la que estaba anunciando al niño como la salvación a todo aquel que estaba en Jerusalén, era una mujer de la tribu octava, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Que era, dice, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Ayer, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Lucas. Una persona judía, ¿sabe? Eso lo agarra así, lo que yo acabo de decir. ¿Me entiende? Porque nosotros nos damos cuenta, dice, bueno, Ana, Fanuel de la tribu de Ayer, en la octava, una mujer, ¿por qué no dice de Judá? Una que pudiese tener determinadas características. Pero la octava tribu tenía una característica tremenda que nosotros la pasamos de largo. Es una de las principales profecías mesiánicas para el pueblo hebreo. Si usted lee la historia del pueblo hebreo, si usted se fija, dice, mojará su pie en aceite y nos ofrecerá manjares reales. La octava tribu, ¿de acuerdo? ¿Me está haciendo? Bien. Entonces Lucas, una persona que estudió muy profundamente, y lo dice, y cuando ve ese detallecito, que es un rengloncito, y hay otros más, con ese rengloncito ya uno se da cuenta de que profundizó mucho, porque aunque parezca mentira, esto que yo acabo de contarles aparece en muy pocos libros de la historia hebrea, y no aparece en ningún otro lado más. Yo no sé si hay algún libro cristiano que haya abrevado en eso como para transmitirlo en algún libro.
Entonces, incluso en los comentarios tampoco. Yo tengo comentarios del Nuevo Testamento y tengo un montón, ¿sí? Y en ninguno de los comentarios, ni por casualidad se acercan, no es porque yo no sepa mucho, simplemente lo que yo hice es estudiarlo y punto. Yo no inventé nada, lo estudié, no es ningún mérito ni grandilocuente ni nada que se le parezca. Entonces, ahí uno se da cuenta de que uno tiene que ir viendo. Y hay un montón de detalles en Lucas que solamente uno los capta o les da el sentido más profundo y verdadero, ¿no? De hecho, que si uno le dice, bueno, le da otro sentido que ande cerca, espiritualmente está bien, pero ese es el objetivo. Entonces, aquí uno ve que está mencionando al emperador romano. De hecho, que usted dice, bueno, son elementos históricos, correcto, pero habla del emperador romano, del gobernador Poncio Pilato puesto, ¿no es cierto?, por los romanos, que había en todos los alrededores, no importa ahora por dónde estaba esta región, que estaban todas rodeando lo que es la tierra prometida. Herodes Antipa, que acá no dice Antipa, pero es Herodes Antipa, Felipe, ¿no es cierto?, y Lisanias. Bien. Está todo el poder político, todo el poder gubernamental, ¿sí? Y luego dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Bien. La palabra Anás aparece 4 veces, la palabra Caifás aparece 9 en determinados pasajes. Si usted se acuerda, Yeshua, ¿no es cierto?, fue llevado primero a Anás y él lo manda atado a Caifás. Bueno. Bien. Entonces, tengo todo el grupo político, gubernamental, rector del pueblo de Israel, dirigido por los romanos. Y luego menciona a Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Entonces dice, y vino en ese momento, estos son como golpes muy directos de Dios, ¿no? Uno le podría decir como golpes bajos en un sentido para el ser humano, para el ego, para la soberbia, para la vanidad, para todo esto. Y dice, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua, al Jordán, predicando, ¿no es cierto?, la inmersión, que es la tevilá o el bautismo, que es exactamente lo mismo. Bautismo es inmersión, bautizo significa sumergir. Tampoco es una palabra religiosa, ¿eh? Uno lo toma como palabra religiosa. La palabra de usted, por ejemplo, es bautizo, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, estaba trabajando en esa época en una tintorería, ¿no es cierto?, en ese momento se tenía muchas cosas, hoy también. Pero en ese momento se tenía muchas cosas. Entonces tenía las telas, ¿no es cierto?, y las tenía que sumergir para teñirlas. También se utilizaba la palabra bautizo. Nosotros decimos bautizo en un sentido muy particular, peculiar, de religiosidad, ¿cierto?, o espiritual. De hecho, que tiene esa característica, pero porque se la da uno. Pero la palabra no tiene una característica espiritual, se la da uno, ¿de acuerdo? Uno le da la característica espiritual. Lo mismo que en la Biblia aparece la palabra logos y la palabra rema, ¿no es cierto? Las dos son palabras, pero la palabra logo es la palabra que uno lee, ¿no es cierto? Pero la palabra, en realidad la palabra rema en el griego, como lo utilizaban tiene varias formas, aplicaciones en el griego clásico, etc. Pero la palabra rema que aparece aquí, ¿no es cierto?, así como se usaba, significa una segunda lectura. Eso es. Yo leo la palabra logos. Es decir, no puede haber una palabra rema si no hay una palabra logos. Pero yo leo la palabra logos, ¿no es cierto?, la leo. Pero en un momento hay algo que me conmueve, que me conmociona, que me hace tener el corazón contrito y humillado, y entonces siento algo que no sentí nunca. Esa es la segunda lectura del logos, que hace que sea la palabra rema, y así se utilizaba. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no dice ahí logos, dice rema. La fe viene por el oír, porque tengo la palabra logos, pero una vez que la escucho, ese oír, esa fe, que es un don de Dios, viene catapultado por la primera lectura a una segunda lectura ya espiritual. ¿Me estás siguiendo? Ok. Entonces, eso es lo que uno ve en la Biblia, ¿no es cierto? Uno lee esto y uno tiene la palabra logos, pero después viene la palabra rema. Entonces tengo todo el poder político y luego viene el poder religioso, pero la palabra de Dios dice que viene en el desierto a Juan, ¿se acuerdan? El hijo de Zacarías, ¿no es cierto? Aquel que era el precursor, el tipo Elías, precursor del Mesías. Bien, pero dice Anás y Caifás, y Anás, este famoso Anás, que es
sumo sacerdote y Caifás. Se dio cuenta de algo muy raro que aparece aquí. Hay una cosa bien rara. Bien rara. De hecho que fue así. De hecho que entre el año... Tengo que anotar las cosas, tengo mala memoria a veces, pero desde el año 15 antes del Mesías hasta el 30 y pico, 15 o 18 antes del Mesías, hasta el 35 o el 37, se pusieron 28 sumos sacerdotes distintos, en serio, porque lo manejaban los romanos. Entonces piensan que esto de las movidas políticas desde ahora, no, esto fue desde siempre, Bien. ¿Qué nota aquí extraña? Hay una cosa bien extraña que la pone de manifiesto Lucas. Aquí hay dos sumos sacerdotes, pero jamás podía haber dos sumos sacerdotes. Uno era el sumo sacerdote, que era del linaje de Aarón y que tenía que, por herencia, ¿sí? ¿De acuerdo? De hecho que anteriormente, en la época de los macabeos, se pagaba el sacerdocio, ¿no es cierto? Entonces, los sacerdotes tenían, los hermanos que eran del sacerdocio tenían que ser el coengador, el sumo sacerdote. Entonces, ese sumo sacerdote estaba en componenda con otra parte de la familia y quería grandes ganancias para él, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces le pagaba a los sirios, a los griegos sirios, que habían quedado como reminiscencia de Antíoco Epífanes, ¿se acuerda usted? Y todos los que se siguieron después de Antíoco Epífanes, todo el liderazgo griego-sirio que estaba instalado en lo que hoy es Turquía, la parte donde estaban los hititas, y entonces ellos manejaban Israel en ese momento. Entonces, había sacerdotes que decían, bueno, yo aquí con esto de mis hermanos somos todos hebreos y judíos, pero yo quiero la ganancia para mí. Entonces, le pagábamos al rey, o alguien le pagaba, como hebreos, le pagaban al rey sirio grandes ganancias de riquezas del templo para que se, mediante un artilugio político, saque al otro sumo sacerdote y lo ponga al otro. Usted lo va a leer en el libro de los Macabeos, eso. Y no solamente ahí, sino en otras partes de la historia de Israel. Y eso es lo que pasa. Entonces ya de esa época, la primera parte macabea era muy buena, después se fue corrompiendo. Por eso los hasidí se separaron de los macabeos, que tuvieron tremenda importancia y valores impresionantes para el pueblo de Israel, pero después se fueron corrompiendo. Los hasidí se separaron de ellos. Y de ahí viene declinando por 150 años más o menos, desde el 165, ¿verdad? Digamos 150 en adelante, viene corrompiéndose todo el liderazgo de Israel. De hecho ya estaba corrompido desde antes, pero se va corrompiendo, y llegamos aquí que me dice que estaba Anás y Caifás, lo cual no está queriendo decir, ¿cierto?, que ya, ¿se acuerda cuando dice que aparece Yeshua y que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor? Claro que sí, porque había dos sumos sacerdotes. Dios dijo que tenía que haber un sacerdote. Si hay dos sumos sacerdotes, de hecho que la verdad, no es por lo que hay en el Nuevo Testamento, él dice, por el Nuevo Testamento, no, lea la historia y era así, ¿de acuerdo? Caifás era el yerno de Anás. Anás tuvo 5 hijos que también participaron, no está aquí, pero está en la historia, pero yo pasé esto, que tuvo 5 hijos, que participaron paulatinamente, a veces hasta medio simultáneamente por ahí con el sacerdocio, ¿de acuerdo? Pero Anás fue relegado y puesto a Caifás, pero Anás seguía manteniendo el liderazgo como sumo sacerdote, quedaban 2. Por eso a Yeshua le llevaron primero con Anás y luego se lo manda a Caifás. Ahí usted va leyendo todos esos pasajes, busque en concordancia, va a ver todos los pasajes y tómese el trabajito de leerlo, apunte, no sé si usted hace, anóteselo como guste y se va a dar cuenta de la historia, que es más difícil, que tiene que estar dando vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un poder político impresionante, todo un aparato romano, ¿no es cierto?, con todos estos como Poncio Pilato, hombre Herodes, Herodes Antipas, Felipe y todo, y Elisania, que estaba en otro tetrarcado, y tenemos a 2 sumos sacerdotes, ¿sí?, que no podía ser nunca, el linaje de Aarón era uno. Y uno ya se da cuenta de la corrupción que había, ¿no es cierto? Por eso el templo ya no podía manifestarse la presencia de Dios como corresponde, porque había 2 sumos sacerdotes. ¿Me está siguiendo? Entonces,
ahí es donde uno ve ciertas cosas. Se da cuenta que uno lee, a veces lee y lee, ¿cuántas veces hemos leído ese pasaje? ¿No? Que no se le pasa de largo. Y entonces, dice que la palabra de Dios no viene al gobernador romano, al gobernador de Poncio Pilatos, y a los que estaban con él alrededor, dirigiendo a Israel de parte de los romanos. ¿Sí? Los sacerdotes eran saduceos, ¿sí? que ellos tenían, por eso se dice, cuídense de la hipocresía de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Cada uno tenía una distinta actitud de falsedad que manifestaba una hipocresía. En el caso de los saduceos, ¿no es cierto?, eran porque eran acomodaticios, por eso. No creían en muchas cosas de los profetas, ¿sí? Pero también eran los acomodaticios los saduceos. Porque ustedes tienen que ver la historia de Israel. En la Biblia tienen un poquito de eso nada más en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y entonces, y en los libros de historia de Israel, y Flavio Josefo y otros más, y el Filón de Alejandría, etc. Y otros. Entonces, los saduceos decían, bueno, dirigimos al pueblo de Israel, pero miramos con un ojo cerrado y un ojo abierto a los romanos. Entonces hacemos ese tipo de tranza y mientras estemos bien con ellos vamos a tener nuestras grandes ganancias. Por eso es que en este momento al ver dos, uno se da cuenta, es como que la Biblia me hace un guiñito de ojo para decirte, ¿cómo puede haber dos sumos sacerdotes juntos? Si uno ve el linaje del Tanaj se da cuenta que es un solo sumo sacerdote y punto, pero no dos. Entonces la Biblia con ese dato investigado por Lucas, que también está en la historia, es como que me guiña el ojo, tienes que darte cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y la palabra de Dios no viene al poder político, ni tampoco viene al poder religioso. Viene a un profeta, ¿no es cierto?, como Juan, que estaba en el desierto. Ahora, uno siempre hablamos de la persona como Elías o como otros que estaban en el desierto y predicaban, bueno, en el desierto van a hablarle a la arena, pero lo que me está queriendo decir la Biblia es que el lugar de donde sale este Juan está en el anonimato que se le llama el desierto. Pero la palabra de Dios, ¿cierto?, viene en el desierto a Juan para que sea el pregonero de las buenas nuevas de salvación. Y de hecho que cuando aparece Yeshua pasa exactamente lo mismo. El poder político tiembla porque se mueven todas sus estructuras políticas cuando aparece alguien que está transmitiendo una verdad, ¿no es cierto?, con una convicción, con una vehemencia, con una seguridad de parte de Dios. Durante tantos siglos no había aparecido la palabra. De hecho que cuando aparecía seguido también temblaba el poder político, pero aquí ya no aparecía hace mucho. De hecho que al no aparecer hace tanto tiempo se corrompió el poder político y el poder religioso, y aparece la palabra de Dios a un hombre humilde, ¿no es cierto?, que estaba en el desierto, en el anonimato, sin ningún tipo de prestigio, sin ningún tipo de riqueza, sin ningún tipo de reconocimiento. Nosotros, hoy también, nosotros le damos la validez, no digo usted, ni yo, ni otro, si ninguno se siente ofendido, ni quiere herir ningún tipo de susceptibilidad, pero de repente, nosotros a veces justipreciamos el valor de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si la congregación, el ministerio que viene, sobre todo viene desde el norte, ¿no es cierto?, y si la congregación tiene 50.000 personas, mejor porque es la más ungida, y si el pastor escribió 200 libros, mejor, y si viajó muchas veces en primera clase en avión, mejor, porque nosotros valoramos todo eso. Valoramos el valor político y el valor religioso. Y a Dios le importa una pepa, hermano, eso. Es la verdad. Hoy nosotros valoramos, usted ve las publicidades, pero el judaísmo también podía haber pasado y puede pasar ahora también. El reconocimiento al hombre, la valoración, cuánto tiene y cuánto vale, ¿no es cierto? Si tiene una congregación de 60 personas, es una pobre gente. Si tiene una congregación de 6.000, ¡qué bárbaro! ¿Sabe cuánta gente iba al templo cuando estaban Anás y Caifás, todos haciendo sus ofrendas? Porque había grandes riquezas en el templo. De hecho, que se lo voy a mostrar después. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel estaba enfermo? Hay un pasaje que se aparece solamente en Crónicas, nada más, ni en Reyes ni Isaías, en ninguno de los dos, chiquitos, todavía a veces ni lo vemos. Cuando dejó de estar enfermo y cobró prestigio, vinieron de todos lados
A darle riqueza, que fue la que le mostró a los babilónicos. Mira todo el reconocimiento que me da la gente. Y cuando Ezequías le muestra a los babilónicos todo el reconocimiento de las riquezas que le dio la gente los de Israel y los de la fuera de Israel, que le trajeron tantos bienes, tuvo tanto orgullo y tanta soberbia, ¿sí? Que cuando vienen los babilónicos le abren todo, mira lo que consigo. Y le dice, y aparece Isaías, dice Dios que se te acabó la historia. Ezequías. Por eso aparece, esos 3-4 versículos aparecen solamente en Crónica. Y a veces no los alcanzamos a unir en la historia, ¿me entiende? Y uno justiprecia a otra persona que diría, qué bárbaro, Ezequías tuvo una sanidad tremenda, ¿no es cierto? Todo el mundo le trajo riqueza, oro, bienes, llenó todas las estancias del templo de toda la riqueza de la gente de Israel y de la gente de afuera. Nosotros somos así hoy, decimos, que la congregación esta, que esa la otra. O no se va a decir así. Tanto tienes, tanto vale, sea donde sea. Así pasa en la familia también, incluso hasta cuando uno se pone de novio, ¿no? Claro, sí, yo me acuerdo cuando era chico, estábamos toda la familia judía, pero las cristianas también. Yo era chico, y escuchaba yo tenía primas segundas más grandes, como 12, 14 años más grandes que yo. Se ponían de novio, yo escuchaba, se tomaban un té, café. ¿Sabes? Se puso de novio, ¿qué? ¿Dios? Dios judío. Ashkenazí se fue a Ashkenazí. Nosotros somos todos sefarditas. Bueno, dice, ¿qué tiene? ¿En serio? Es así. Ahora no sé, pero en la época acá también era así. ¿Y qué tiene? Tiene muy buena posición, no importa si la quiere, no la quiere, se quiere, no se quiere, se ama, se adora. No, ¿con qué me puedo sostener? Como dice el chavo, con las patas. Pero no es cierto. Pero es cierto, hermano. Y entonces usted lo va a ver, en el judaísmo, acá lo ve. Aquí lo ve. Anás y Caifás y toda la cúpula religiosa, usted lo puede leer. Eran personas riquísimas. Si uno dice, bueno, es la abundancia que Dios le da como pueblo hebreo. No, se lo dio a ellos, pero no a todo el pueblo hebreo. Por eso cuando viene Yeshua dice que estaba el pueblo hebreo como oveja sin pastor, ¿no es cierto? Y encuentra moribundo por aquí, sin comer por allá, enfermo por el otro lado, y nadie asistía a nadie. Y eso lo va a ver también en el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento. Me está siguiendo, pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿a quién le viene la palabra? ¿Me está siguiendo? ¿A quién le viene la palabra revelada? A una persona, ¿no es cierto?, que directamente nadie la conocía. Directamente nadie la conocía. Este no viajó nunca en avión de primera clase, no tenía una casa importante, nadie le hizo publicidad en ningún tipo de sistema ni escrito ni nada que se le parezca. Aparece y dice, vino palabra de Dios, lo voy a decir bastante, vino la palabra de Dios, ¿no es cierto?, predicando el arrepentimiento de perdón de pecado. ¡Punto! Arrepentimiento de perdón de pecado. Es el prerequisito, o sea, si quieres que le exprese, el requisito, ¿no es cierto?, para una gran conversión. Esa es la realidad. Primero viene el sentimiento de culpa, la confesión y el arrepentimiento, ¿no es cierto? Lo que es la teshuvá, la vuelta o la conversión, que la palabra correcta es conversión. A veces los judíos, sobre todo los judíos tienen medio temor a la palabra conversión. No es conversión de religión, acá no se habla de religión, se habla de converger, ¿no es cierto?, la inclinación del hombre, del corazón del hombre hacia lo que se había perdido, que es al Dios Todopoderoso. Por eso, bíblicamente, así, sentimiento de culpa, por eso estaba esa es la palabra, la ofrenda por culpa, de pecado, etc. Entonces, primero viene el sentimiento de culpa. Tengo sentimiento de culpa, viene el arrepentimiento a través de la confesión. Y de hecho, que aquí no lo dice, pero creo que es Marcos lo único que dice, creo que Marcos 1:5. No recuerdo, donde se habla de que ahí se pide la confesión de pecado. Entonces Juan el Bautista viene predicando, ¿no es cierto?, la inmersión en el agua como símbolo del arrepentimiento genuino del corazón a través de la confesión de los pecados. Esa es la verdad, es lo que dice directamente Juan el Bautista. Bien. ¿Me están siguiendo, no? ¿Sí? Sí. Primero, dice que la palabra vino en el desierto.
en el desierto. Te voy a mostrar algo. Una vez no le voy a anotar todas estas palabras, pero le voy a anotar algo para que vean. No le anoto la palabra del Nuevo Testamento, ahora no nos interesa. Le voy a anotar la palabra que desierto, que aparece más veces, es la palabra midbar, que aparece 271 veces, ¿no es cierto? Es esta. Esta palabra aparece 271 veces en la Biblia. Esta palabra, con esto hay que tener cuidado. Cada vez que nosotros vemos desierto en la Biblia, pensamos que es arena. En realidad la palabra midbar significa lugar deshabitado aunque esté lleno de cosas. ¿Me está siguiendo? Porque es una característica, una connotación distinta a la que le damos. Nosotros cuando hablamos de desierto nos imaginamos, por ejemplo, el desierto de Sahara, que de hecho decir desierto de Sahara también es, ¿cómo dice un barbarismo? Porque la palabra Sahara ya significa desierto como midbar. Entonces estoy diciendo desierto, desierto. Entonces uno tiene que decir directamente Sahara, ya es desierto, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, entonces, la idea, pero concretamente eso, es la realidad. Entonces la palabra midbar, cuando nosotros vemos desierto, no importa si es midbar u otra palabra de las 15 que yo tengo aquí que parece como desierto en la Biblia, ¿no es cierto? No significa que es algo arenoso, ¿no es cierto?, donde la gente está arrastrando de sed, muriéndose. En realidad el sentido de midbar, ¿no es cierto?, que es desierto para nosotros. Olvidémonos del español. Yo tengo la palabra midbar, y yo ahí tengo desierto, pero digamos midbar. Tenemos que darnos la idea de que es un lugar deshabitado o despoblado. Pero eso no quiere decir que no haya otra cosa. ¿Me está siguiendo? Nosotros tenemos la idea de desierto en otra interpretación. La palabra esta de midbar significa lugar deshabitado, lugar despoblado, bien, y desierto, en el sentido como lo entendemos nosotros. El tema aquí es otro. O sea, lo digo en 2 minutos, porque no es, lo digo en 2 minutos. Si yo le saco esta L, esta que está aquí, esta letrita, esta se la saco, porque esta es una letra que no forma parte de la palabra en sí como raíz. Si yo le saco esta letra, obviamente me queda esto, y entonces me queda así. Me queda dabar. ¿Se acuerda de esto? ¿Sí? Bien. Este es un verbo, ¿sí? La palabra dabar como verbo, usted dice, ¿por qué sacó la letra esta? Porque esta es una letra que constructa para construir sustantivos, adjetivos, etc. Okay, bien. Entonces yo tengo la palabra dabar como verbo, pero la palabra dabar significa colocar en fila, ¿sí? Ordenar. Originalmente significa ordenar, colocar en fila. Cuando uno ordena y coloca en fila algo, así es el idioma. Cuando uno ordena y coloca en fila algo, es porque está. Yo, por ejemplo, digo, bueno, hermano, nos vamos a poner en fila todos uno atrás del otro. ¿Qué estoy haciendo yo? Dirigiendo. Por lo tanto, esta palabra, dabar, como verbo, que va a dar origen a la palabra midbar, que es lugar despoblado, olvídese de desierto. ¿Bueno? La palabra dabar significa ordenar en fila, enfilarse, colocar en orden. Bueno, como se ordena y se coloca en fila a través de una dirección, esta palabra también significa dirigir, gobernar, reglar, cuando alguien está haciendo, ordenando, mandando mandamientos o reglas, ¿sí? Bien. En realidad, esta es una palabra muy antigua. Ya le voy a mostrar mi libro. A veces los miércoles los he llevado, ustedes lo han visto. Esta palabra significa
poner en fila el ganado para llevarlo a las pasturas. Eso es lo que significa la palabra. Por lo tanto, ahora va a ver cómo es la cosa. Esta palabra, dabar, da origen a esta palabra. Es muy simple la diferencia, pero porque esta no está vocal, esta es la raíz verbal. Esta también es palabra dabar. Esta palabra dabar es poner en fila, ordenar. Como pongo en fila y ordeno, soy el que dirijo. De ahí viene la palabra también dabar, se utiliza en hebreo bíblico y moderno para dirigir, gobernar. Bien. Pero se utilizaba para llevar al ganado al pasto. Entonces, si yo estoy dirigiendo y ordenando, estoy hablando. Por lo tanto, este verbo dabar significa ordenar, poner en fila, llevar el pasto al ganado, hablar, decir, etc. ¿Está siguiendo? Por eso, este es verbo, pero este es sustantivo. Y esto, entonces, significa palabra. Palabra. ¿Me está siguiendo? Dabar es palabra. ¿Por qué? Porque viene de la misma. Bien, ahora le voy a mostrar algo. Si usted lo busca en la Biblia, yo le he mostrado donde aparecen en la Biblia. Por eso... Acá tengo dober. Esta es dober. Este es el puntito de la O, ¿sí? Dober. Fíjese, dabar, dober, ¿sí? Bien. Esta palabra, dober, es la misma, si ustedes sacan todos los puntitos, son las mismas letras. Y las mismas letras que esta. Esta palabra, dober, que aparece en la Biblia, significa pasto. ¿Por qué vio que dice, me guiará por delicados pastos? ¿Qué? Me guía por delicados pastos porque los delicados pastos son su palabra. Es la misma palabra. ¿Me está siguiendo? Entonces, si yo tengo que la palabra dober es pasto, pastura, ¿no es cierto? Y esta palabra lavar, que es palabra, la raíz es la misma, cambio vocales, pero es muy distinto al idioma nuestro, español. Por eso es una maravilla la Biblia. Aquí usted se va a dar cuenta de que midbar, desierto, no puede ser sin nada, porque en el desierto que nosotros conocemos como desierto había pasturas también. ¿Me estás siguiendo? Por eso Dios me lleva al desierto para hablarme y darme de sus pastos. ¿Me estás siguiendo cómo es la cosa? Por eso, ¿me siguió más o menos? Sí. Es difícil explicarlo más sencillito, pero ¿me estás siguiendo más o menos? ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? Sí. Por eso uno cuando lee la Biblia tiene que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? De hecho que tenemos que tener algún comentario o alguien que nos enseñe, si no, no hay forma de saberlo. Aunque el Espíritu nos lo lleva, dice, me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia, me llevará a delicados pastos, me sujetará con delicados pastos, ¿no es cierto? Entonces, si bien ahí la palabra pasto es otra, no es esta, es otra palabra, ¿de acuerdo? La idea es la misma. Usted va a encontrar esto en la Biblia. Por eso cuando usted vea la palabra midbar, usted dice, bueno, ¿qué? Perdón. Usted me puede decir, bueno, pero fíjese que en tal pasaje, ¿sí? Se estaba muriendo de hambre. Bien, pero eso también yo te lo puedo explicar de otra manera. Por ejemplo, Moisés en un momento estaba con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y dice, ¿no es cierto?, que el agua estaba amarga, ¿de acuerdo? Si usted lee esos 3 o 4 versos nada más, pero están llenos de matices que uno los tiene que estudiar. Y entonces, incluso en hebreo, ahora dejando el hebreo del pasaje, el hebreo del pasaje dice. Entonces, él dice, el agua estaba amarga, la gente estaba, digamos, tengo en cuenta esto. Vio que nosotros decimos desierto de arena, por ejemplo. Pero vio que hace años ya de esto, a las partes gélidas, heladas, también se le dice desierto, ¿vio?
En la Antártida, desiertos de nieve. Por lo tanto, la idea de desierto no es siempre de soledad de arena y todo este tipo de cosas. Si usted ve, ahí yo tengo libros de cultura general, no de la Biblia, donde aparece las estepas, los desiertos, etcétera, ¿no es cierto? Como de nieve. Okay, bien. Bueno, entonces, quedaba esto. Con este ejemplo se me fue la idea. Bueno, ya me acordé. De todas maneras, ya me acordé del ejemplo que quería dar. De todas maneras, yo tengo desierto, ¿no es cierto? Como la palabra midbar, pero no necesariamente es un lugar donde yo me estoy, donde yo me estoy muriendo de sed porque no haya nada. A Moisés le dice, cuando el agua estaba amarga, le dice, y Dios le mostró un árbol, que es un tronco, etc. Entonces, dice que Moisés lo tiró y el agua se endulzó, ¿se acuerdan? Sí. Entonces la gente ve como milagro que el agua se endulzó. Sí y no, en realidad sí, es el milagro, pero es el segundo milagro. Porque en ese lugar que era inhóspito y el agua estaba amarga, ¿sí? El árbol que Moisés usó estaba ahí. Nada más que en ese lugar, llamémosle desierto, por así decirlo, mi incapacidad espiritual no me permitía ver el elemento que Dios me tenía preparado para endulzar el agua. El milagro realmente ahí es que Dios le mostró. ¿Me entiende? Si Dios no le muestra, uno dice le mostró. Dice, le dice, mira, acá está el tronco. No, en hebreo no es eso, porque Moisés lo veía el tronco. Pero la idea es, lo mismo cuando le dice, levántate, ¿no? Al profeta. ¿Pero qué levántate? ¿Porque está cansado? No, levántate es una forma de decir, prepárate que te tengo que hablar. Un ejemplo, y también otras cosas más. Pero no porque la persona esté sentada. Son expresiones bíblicas. Y entonces, el milagro, ¿me está siguiendo o no? Sí. El milagro del agua amarga a través del tronco que es vertido, tirado en el agua, ¿sí? El endulzamiento es el segundo milagro. El primer milagro es que Dios le mostró que algo que Moisés ya estaba viendo, lo estaba viendo con los ojos, pero se lo muestra en el Espíritu, que a través de ese mostrar y revelación tenía la palabra rema para utilizar el tronco y ocurrir un gran milagro. Si Dios no le mostraba, Moisés iba a seguir viendo un año el tronco ahí, y a lo mejor se hubiera sentado en el tronco tal vez, pero no sabía ni para qué servía. ¿Me estás siguiendo? Por eso a veces nosotros estamos en el desierto, entre comillas, porque nosotros también, a veces estamos en un estado de angustia, en el desierto de nuestras vidas, y no podemos, porque tenemos todos los elementos, tenemos el método espectacular de la oración, la comunión con Dios, su palabra, y todo este tipo de cosas que Dios nos presenta, ¿no es cierto? Pero lo tenemos, pero a veces en el desierto de nuestra soledad, por las aflicciones del alma, las aflicciones del cuerpo, las aflicciones del espíritu, las aflicciones de la familia, la aflicción de lo que nos rodea, la aflicción de lo material, todo eso no podemos ver. Y estamos en el desierto en una soledad, ¿sí? Entre comillas, porque si usted se fija, en algunos casos aparecen estas palabras, como el desierto donde se llevaba el ganado a pastar. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? En el desierto el ganado a pastar. Claro, porque nosotros tenemos la mentalidad de lo que entendemos nosotros como desierto, pero no sabemos la Biblia. Tenemos conocimiento de nuestra cultura, pero no sabemos la Biblia. ¿Me está siguiendo? Entonces, usted tiene la palabra lavar como verbo, la palabra lavar como sustantivo, y esta también como pastura, y esta no solamente es hablar, esta también significa hablar, decir, palabra, dicho, esta es hablar, decir, esta es palabra, dicho, razonamiento y tantas otras, sentencia. Se utiliza para muchas cosas esa palabra, tanto bíblica como culturalmente, coloquialmente en el idioma hebreo tradicional. Esa es la Biblia. De hecho que la palabra la palabra midbar también se utiliza como habla y como boca también se utiliza en algún momento.
esa palabra. Después hay otras palabras, ¿no?, que aparecen. Algunas 92 veces, 42 veces, 40, 61, etc. Hay algunas que aparecen menos, pero siempre significan desierto. Y algunas que aparecen muchas veces y significan otras cosas y también desierto. Medio de prolijo, pero lo estoy entendiendo. Aquí lo tengo anotadito. Entonces, fíjense qué interesante, dice que está siguiendo Juan el Bautista, todo el imperio romano, desde Roma manejando todo Israel y toda la parte del Medio Oriente que habían conquistado. Todo que eran nadie podía tocar a los emperadores romanos, que eran la divinidad, la personificación de sus dioses en la tierra, o más que personificación de sus dioses, sino la personificación del supuesto Dios que era el único para ellos, y esos también eran la representación, lo mismo que eran los faraones también y otros imperios, que los reyes se consideraban la personificación de Dios. Bueno, a ellos tenían que venir todas las revelaciones por el sacerdocio que tenían ellos, por eso hacían tantos sacrificios, etc. Los romanos. De hecho, a veces uno tiene que aprender, los romanos podían hacer lo que quieran, pero eran súper religiosos, aunque parezca mentira. Los romanos no hacían nada sin consultar a Dios, en serio. Por eso hacían el inaugurar, cuando usamos la palabra inaugurar, antes usamos la palabra inaugurar, le abrían las tripas a un cabrito, a un becerro, etc. Y hacían el inaugurar, y de ahí viene inaugurar. Cuando usted hace un negocio y le traen algún flores, le ponen todo eso para hacer inaugurar, para desear las buenas nuevas al lugar que usted abre. Eso ya lo hacían los romanos, pero con sacrificio se llamaba inaugurar, abrían las tripas y como estaban las vísceras, hacían la autopsia. Y con las vísceras determinaban si el rey o el emperador tenía que ir a la guerra, si las cosas iban a ser buenas, si podía conquistar, no conquistar, o cualquier otra cosa. Si iba a tener alguna tragedia a él, etc. Eran bien religiosos, no hacían nada sin consultar a sus dioses, nada, porque era el mecanismo oficial de los romanos. Y nosotros que somos los creyentes no tenemos ni idea a veces. Hacemos la cosa por nuestra propia cuenta. En serio, eran sumamente religiosos. Todos los de Canaán también eran súper religiosos. Súper. Por eso Pablo se acuerda cuando dice, fíjense con la comida de los gentiles, la comida de los paganos, el vino, todo ese tipo de cosas. ¿Saben por qué lo dice? Los paganos donde iban, por ejemplo, en Canaán, incluso donde estaba en Macedonia, los eteos y todos estos lugares, en lo que es Turquía, Macedonia, Chipre, Grecia, donde estaba predicando, estaba toda con estas culturas del Medio Oriente. Toda esta gente era súper religiosa. Usted sabe que no hacía ni una comida si no tiraba vino en el piso. Nosotros ya tiramos una gotita, pero después con lo caro que está, no tomo más. ¿Me entienden? Pero es cierto. Toda esta gente era súper religiosa. Entonces tenemos el contraste, es cierto, lea la historia, es tremenda. Entonces tenemos el contraste de los romanos, el contraste de todos estos grupos que rodeaban al pueblo de Israel y a los nuevos creyentes de Yeshua. ¿Sí? Eran paganos y no adoraban el verdadero Dios, pero sí eran religiosos. Y nosotros tenemos el verdadero Dios y nos desbarrancamos terriblemente, a veces ni para ir a la congregación. Es cierto, nos pesa ir a la congregación. ¿No es cierto? Es cierto. Por eso dice que vino la palabra a Juan el Bautista en el desierto. Mire, nosotros no tiene que importar el que tiene o el que no tiene en este sentido, ¿no? Ni el más reconocido, ni el menos reconocido, ni el más popular o el menos popular, el que tiene más trascendencia o los que tienen más trascendencia. La palabra que transforma el mundo, ¿no es cierto?, viene en el desierto a una persona absolutamente desconocida y sin ningún tipo de recurso humano como tenía tanto el Imperio Romano o el poder religioso que tenía Israel, aparte con dos sumos sacerdotes. ¿Me está siguiendo? Por eso a veces uno tiene que aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Así que Dios viene en el desierto. Y en el desierto viene para traernos esperanza. No fue al poder político, ni fue al templo. Ya que estaba el sumo sacerdote, el templo, los sumos sacerdotes estaban en el templo. Y el templo de Israel estaba corrompido de tal manera que ya tenía una dupla de sumos sacerdotes. ¿De acuerdo?
Y en medio del caos, incluso si lee la Biblia se va a dar cuenta, ahí en el Nuevo Testamento me refiero, sobre todo al principio de todos los evangelios, ¿no? Y en el libro de Hechos, por ejemplo, va a ver el caos que había, ¿no es cierto?, en el pueblo judío, y que necesitaba la esperanza que a veces nosotros no la tenemos. Quiere decir que dice, vino palabra de Dios en el desierto. Y cuando aparece en el desierto, la palabra de Dios viene para traer esperanza. ¡Qué bárbaro! Viene en el desierto para traer esperanza. No va al palacio del gobernador ni al templo lujoso. No, aparece desde el desierto la palabra de esperanza. De hecho, que la palabra puede aparecer en algún lado, pero nosotros buscamos a veces la esperanza de las cosas de Dios y nos dejamos llevar por lo encumbrado de alguna persona, por el lugar grande y elocuente, por el reconocimiento que se le dé a tal o cual persona. Y Dios eso lo puede tirar por tierra. ¿De acuerdo? Dios eso lo puede tirar por tierra. Así que la palabra de Dios viene desde el desierto para traer esperanza. Así que a veces nos encontramos en algún desierto, de que hecho lo podemos pasar, porque sí lo podemos pasar. En el desierto, si buscamos de corazón, va a venir la esperanza. De la soledad, de la aflicción del cuerpo, del alma, del espíritu, y todo lo que pueda ocurrir a veces como tribulaciones a una persona, ¿sí? Le voy a mostrar algo más. Ahí por eso dice, vino palabra del Señor. Y viene en el desierto, pero no se olviden de eso. Me parece interesante. En el libro de Primera de Reyes, ¿sí?, capítulo 17, Primera de Reyes 17, ¿sí? Perdón, me quedé con algo, esto me estoy acordando, antes de pasar a esto, no va a quedar tiempo por... Cuando usted ve el significado de desierto, a mí me llamó la atención algo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa de Egipto de Misraim a la tierra de Canaán, pasa por el desierto, ¿sí? Y cuando usted ve la salida, usted va a ver. Ahora no le pongo las palabras, después se las pongo. Aparece, dice, un pueblo extranjero con el pueblo de Israel. ¿Veo que dice pueblo extranjero? Que se puede, la verdad es una palabra bien complicada esa, porque se puede traducir como populacho, chusma también. Populacho, chusma, pueblo extranjero, mezcla corrompida, es una palabra bien rara, pero ¿por qué? Por lo que pasaba allí. No quiere decir que el pueblo de Israel se comportó mal, que no se comportó bien y ellos eran los extranjeros que iban dentro del pueblo de Israel, los malos. Sí, no, y solamente el pueblo de Israel, los buenos no, pero sí hace hincapié en que hay un pueblo extranjero que va al desierto. Usted tiene ese pueblo extranjero que va, luego tiene el pueblo de Israel, tiene a Aarón, tiene a Miriam, la hermana, y a Moisés. Son la base. Usted va a decir Josué y otros, pero esa es la base, ¿de acuerdo? Y usted va a ver que los están todos en el desierto. Pero si usted sigue individualmente a cada uno, se va a sorprender, ¿no? Mire. A Aarón le costó mucho estar en el desierto. Y uno tiene que saber qué significa el desierto este. ¿Usted se acuerda que le dice que Moisés iba a tener las características de Dios y Aarón iba a ser el profeta que hablara? En definitiva, Aarón era el segundo. Y a veces nos cuesta mucho seguir el segundo y no lo podemos digerir bien. Cuando pasa eso y no lo podemos digerir bien en el lugar que Dios
nos coloca, ¿sí? No vamos a estar muy bien definidos, ni tampoco vamos a tener, ¿no es cierto?, los valores necesarios para tomar las mejores determinaciones. Y si usted se fija, Aarón no sabía ni para qué estaba en el desierto. Porque en el momento que tuvo que tomar la decisión, construyó el becerro de oro. Por eso le digo, cuando usted estudie el desierto en la Biblia, no es leer la Biblia así por leer y por leer y por leer, porque una dice el lobo y la otra la palabra re. ¿Me está siguiendo? A veces Aarón no sabía ni para qué estaba en el desierto. Y después tiene la dupla con Miriam. Miriam era profetisa. Y era la que cuidaba cuando era chiquito Moisés. Pero cuando después le dice Dios a todos, dice, yo voy a hablar con Moisés cara a cara, pero a los demás no. Miriam no lo puede digerir. ¿De acuerdo? Eso no lo puede digerir ella. Y Aarón tampoco lo puede digerir. Además, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero le voy a decir lo que pasa. Tienen que haber pensado cómo nuestro hermano no nos consultó cuando se tuvo que casar. Por eso, en un momento aparecen criticándolo por la mujer que tenía. Y entonces, ahí uno se da cuenta de que a Aarón le costaba ser el segundo de Moisés y que Miriam no soportaba. Pues, ¿por qué puede? ¿Se acuerda cuando dice, por qué tiene que hablar solamente con Moisés? No, hablaba con ella, pero con Moisés dice, con Moisés voy a hablar de otra manera. Contigo, Miriam, de otra, y con otros también. ¿Sí? Y entonces, ahí nos damos cuenta que cada uno tiene que pasar su desierto. ¿Me está siguiendo? Miriam podía ser profetisa, y era profetisa, claro que era una mujer profetisa, pero no estaba pasando bien el desierto, no lo podía pasar. Primero porque mi hermano se casó con una mujer, no estamos de acuerdo de la tribu de donde viene. Y segundo, le dice a Aarón, ¿por qué tiene que hablar Dios de una manera con Moisés y otra con nosotros? No sabía pasar el desierto, las quejas, las murmuraciones. Y entonces nos hace pasar el desierto. Y hermano, cuando nos estemos quejando de que en la vida, en lo que sea, somos segundos. ¿Se acuerdan cuando Tercio, Pablo escribe una carta y Tercio dice, yo escribí la carta? Y a Tercio no lo conoce nadie, pero él escribió la carta que le redactó Pablo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo usted? Ah, los agarré con la Biblia ahora, hermano. Sí, los agarré. ¿Qué Tercio? Hay un muchacho que se llamaba Tercio, que era un secretario de Pablo, ¿sí? Y le dice, y le saludo a Tercio quien escribió la carta, pero lo que escribió Pablo, y lo asume y nadie lo conoce. ¿Me entiende? Y así pasó como, ¿me está siguiendo? Por eso dice, salen de la tierra de Egipto a la tierra prometida, al desierto. Pero cada uno tiene que pasar lo que le pasa a cada uno. Y Moisés también. Moisés tuvo 2 salidas al desierto. Cuidado, ¿Sabe la primera cuándo fue? Cuando se tuvo que ir solito, que mató al egipcio. Esa fue el desierto en la carne, la segunda fue en el espíritu. Y si nosotros vamos al desierto en la carne, lo vamos a pasar media complicada. Y la segunda fue cuando salió con el pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo o no? Entonces nosotros sabemos que tenemos que saber cuándo nos colocamos nosotros en el desierto, y ahí nos va a tocar la zarza ardiente, hermano. Y ahí sí nos toca la zarza ardiente. La segunda ya se fue mansito, entre comillas, Moisés, cuando salió con todo el pueblo de Israel. Y lo mismo, ¿me está siguiendo? Digamos así con detalles, pero creo que uno lee la Biblia y dice, pues pasa por el desierto, pero pasa por el desierto porque tenemos que aprender. Y entonces nosotros, que somos como Aarón, acuérdense que Aarón se salvó varias veces de que lo mataran. Cuando fue lo del becerro de oro, la pasó raspando porque murieron un montón, ¿sí? Pero él también fue partícipe del becerro de oro, ahí se salvó. Se salvó de la murmuración contra Moisés y no le vino la lepra, le vino a Miriam, a su hermana. Pero después agarraron a su hijo y lo dejaron vestido de sacerdote y pusieron al hijo. ¿De acuerdo? Estaba todo profetizado, pero si no queremos aparecer de vestido de sacerdote, entonces si aparecemos en el desierto no murmuremos.
El pueblo de Israel aparece en el desierto con toda la chusma, porque en definitiva la palabra chusma la tenemos media más, pero esta palabra, que es una palabra bien ubicadita en hebreo también, es populacho, con mezcla de concupiscencia, de gente corrompida, y que estaba con el pueblo de Israel. Mire, cuando pasemos el desierto y estemos medio en la parte más complicada de nuestra vida, tengamos cuidado con qué nos mezclamos. Tengamos cuidado, porque el pueblo de Israel se mezcló con aquellos que llegaron y fueron también los que interfirieron en la buena salida de Egipto a la tierra prometida. Por eso, el populacho lo pasa de una manera, Israel lo pasa sumergido. Mire, es más, mire cómo lo pasó Israel. Ya me estoy demorando, me gusta, pero ¿cómo lo pasó Israel? Una cosa, por eso lo tuvo en el desierto, una cosa es seguir a Dios por obediencia. ¿Está bueno seguir por obediencia? Cuidado con lo que va a decir, ¿eh? Lo agarré justo ahora. La Biblia habla de dos cosas. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo en el desierto porque en un momento seguía por obediencia a Dios, pero no por amor. Y Dios quiere que lo sigamos por amor y no por obediencia. Cuidado que está en la Biblia. Por eso, ¿se acuerdan que Moisés, a ver si me sigue, Moisés salía y se iba al campamento a hablar con Dios, ¿sí? La gente que estaba en el campamento siempre con Moisés, cuando buscaba la oración, la buscaba viendo desde la puerta de su casa y adoraba desde allí viendo cómo Moisés se dirigía a Dios. Quiere decir que tenían a Dios de lejos. Y eso se hace, ¿me entiendes? ¿Me está siguiendo? Cuidado, que en el desierto le pasó muchas cosas al pueblo de Israel, porque muchas cosas las hacían por obediencia, pero no por amor. Una cosa es obedecer y otra cosa es hacerlas por amor. Son dos cosas que aparecen en la Biblia y están muy bien delineadas en el Antiguo Testamento. Por eso, si bien hay otras características en esto de la adoración, Moisés va y se va al tabernáculo. ¿Sí? Entonces la gente sale de la puerta de su tienda, son unos pasajes hermosos. Se va a la puerta de la tienda y dice, Moisés va a adorar, y ellos adoraban o buscaban eso, pero de lejos, lo cual no habla de amor. ¿Me está siguiendo? Y en la Biblia aparece. Por eso el pueblo de Israel como pueblo pasó el desierto casi siempre alejado de Dios. La chusma que estamos por ahí, porque la palabra se traduce como chusma, populacha, mezcla corrompida, gente con concupiscencia, ese grupo que nosotros lo traducimos como pueblo extranjero. Ese pueblo extranjero suena muy liviano en la traducción, pero no amerita la traducción del verdadero vocablo hebreo, ¿me entienden? Entonces tenemos Moisés pasando en su segundo desierto, ahora en obediencia. Antes lo pasó porque se la buscó él en una salida mala hacia el desierto porque lo querían matar. Y ahora antes lo quería matar el faraón, ¿sí? Ahora lo quería matar el pueblo. Cuidado. ¿Sabe por qué? Porque veía a Dios de lejos. Y le cuesta cuando eso pasa. Y pasa en una congregación también. Es cierto, mire que pasa en una congregación también. Y a Aarón le costó pasar el desierto por lo que le acabo de decir. Y Miriam pasó todos pasaron el desierto, pero cada uno pasó su desierto personal. El único que lo pasó bien fue José en el ataúd. ¿Es cierto? Es cierto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el desierto se pasa muerto en el ego. Se pasa muerto en la soberbia. ¿Me entiende? Por eso es que lo pasa. Bien, pues el desierto se pasa muerto en el ataúd. Ya no el muerto nosotros físicamente, pero sí estamos pasando un desierto. O lo pasamos con todas las vicisitudes que pasamos, lo que estoy comentándole, ¿sí? O lo pasamos muertos porque en ese sentido, muertos. Fortalecidos en el espíritu, pero muertos en la carne, muertos en el ego, muertos en la soberbia, muertos en la vanidad y en todas las cosas que hacen que nos retrasemos. ¿Me está siguiendo? Bien. Le voy a mostrar sobre en la que le dije, me siguió en esta, no me acordé, eso me gusta mucho, cómo pasa cada uno.
Está en la Biblia, es cuestión de leer. Así que cada uno sabe cómo lo pasa, ¿no? O lo pasa de lejos o lo pasa de cerca, ¿sí? Claro, pasamos me estoy refiriendo a Dios, con Dios cerca o con Dios lejos, ¿sí? O lo pasamos criticando, murmurando de todo el mundo como lo hizo Miriam. O lo pasamos no solamente en obediencia, sino también en amor. Y ahí se allanan las cosas, se allana el camino. Les muestro rápidamente esto. En 1 Reyes 17, solamente esto y termino. Si la próxima la seguimos. Versos 8 y 9. Dice, vino luego a él, a Elías, ¿cierto?, palabra de Adonai diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ustedes conocen la historia, pero simplemente lo comento. ¿Se acuerdan que Elías había predecido la sequía y se va? En definitiva ese es un milagro, aunque si yo dejo el milagro de la proclamación de la palabra de Dios a través de Elías para proclamar la sequía, ¿sí? Aquí Elías hace el primer milagro cuando hace que una viuda, miren qué interesante, vino palabra de Dios a Elías para que se vaya a Sidón, ¿no es cierto? En primer lugar, un lugar gentil, el primer predicador a una nación pagana. Un predicador judío a una nación pagana. Y encontramos a una viuda de Sarepta. De hecho, que en Israel había muchísimas más viudas que hubieran necesitado lo mismo. Por alguna razón muy particular, Dios lo manda allí. Pero muchas personas judías viudas no podían haber sostenido a Elías y no hubiera sido rodeado por gente pagana y gente gentil. ¿De acuerdo? Y entonces, la palabra de Dios viene al desierto para traerme esperanza, ¿sí? Y acá viene en un momento de escasez, ¿no es cierto?, de ruina, de corrupción en el pueblo de Israel, en el norte con el rey Acab, ¿sí?, donde se predice la sequía por toda la corrupción que había en el pueblo de Israel para que pudiesen volver a Dios a través de una calamidad y que surtieran la necesidad de Dios. Bueno, una vez que predice eso, le dice, bueno, ¿qué hago aquí? Y lo manda, ¿no es cierto?, a Sidón, no sé, que está en Fenicia, a una viuda pagana, ¿no es cierto?, para que le sustente, y que iban a venir, ¿no es cierto?, los buitres para sostenerlo, para darle también la mujer esta que lo iba a sostener con lo nada que tenía, porque en definitiva va a sostener al profeta con lo nada que tenía, pero lo nada que tenía, que era escasez, y en momentos de crisis, escasez en Israel y escasez también allí, ¿no es cierto?, porque todos sucumbían bajo la escasez que había en esa franja de Israel y Fenicia, porque estaban todos en la misma, ¿no es cierto?, en medio de la crisis y de la escasez, viene la palabra de Dios, Elías, a ti te van a sustentar igual. Pero tienes que saber quién te va a sustentar y cómo, de una forma sobrenatural. Dice, vino palabra de Dios, Elías, en medio de la crisis y la escasez para que sea sustentado. ¿Sí? ¿Sabe cuánta gente lo podía sustentar y sostener? Y aquí también lo sustenta una viuda. Concluyo con esto. Cada vez que usted busque, después busque las que a usted le parezca, después vamos a ver las otras, pero con más detalle, ¿sí? Pero dice, vino palabra de Dios en el desierto, pero ya ve toda la connotación que había en Lucas 3, 1, 2. ¿No es cierto? Todas las personas encumbradas, pero la palabra viene en el desierto, en un lugar del que nadie se esperaría, desconocido, que sale alguien que no tiene ningún mérito reconocido, ninguna credencial, ni política, lo iban a echar, pero sin ningún tipo de reconocimiento. Pero desde el desierto va a venir la esperanza. Y ya le mostré lo que era desierto. Ahora Elías le dice, vas a tener que predicarle acá y decirle que va a haber una sequía, no va a venir lluvia, por la corrupción que hay en el pueblo de Israel. Porque se acuerdan que la lluvia habla, ¿no es cierto?, de todo lo que es o prosperidad o sequedad, escasez. Pero también estaba afectado a los fenicios. Y la mujer dice, mira, yo no tengo absolutamente nada, bien, lo poco que tienes, dámelo. Fíjense qué interesante, en medio Dios lo envía, lo saca de la crisis para mandarlo a otro lugar de crisis, para que sea sustentado en medio de la escasez y de la crisis, y merced a esa dádiva que da esa mujer, Elías multiplica de tal manera que esa mujer y sus hijos comen por años. ¿Me estás leyendo?
Por eso, cuando usted vea, vino palabra del Señor, vino palabra de Elohim, o vino palabra de Adonai, lea lo que sigue y trata de analizar bien lo anterior y lo posterior para ver por qué vino la palabra de Adonai. Nosotros pensamos que la palabra de Adonai va a venir a veces solamente, de hecho que puede venir, en la mejor abundancia, en el reconocimiento, en el estrellato de los creyentes, en la ampulosidad, ¿no es cierto?, de las luces, de los sonidos, de las publicidades y de esto, no, hermano. Cuando vino la esperanza, vino con la palabra de Dios en el desierto y vino la palabra de Dios en la crisis. Pero hay que ser obediente y por amor. Vamos a hacer una oración. Salvador, después tú vas a hacer las verajos. Baruch Hashem, bendito y alabado Señor sea tu nombre, damos la gloria y la alabanza a ti, exaltamos tu nombre, rogamos tu bendición, levantamos tu nombre en alto, abrimos nuestro corazón y nuestra mente y sabemos que hemos alabado tu nombre, buscado tu presencia a través de los cánticos, las alabanzas, los salmos de tu palabra, y tu palabra escrita, cantada y grabada en nuestro corazón con lo que hemos alabado tu nombre hoy. Buscando de tu palabra en el día de hoy, Señor, para abrir nuestro corazón y tengamos esa palabra que refresca, que fortalece, esa palabra que se revela en nuestras vidas, que alienta nuestro corazón y fortalece nuestro espíritu. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque esos delicados pastos con los cuales tú nos sustentas, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por este nuevo día y sea en este día de Shabbat tu shalom y tu reposo en todos y en cada uno, en medio de la ansiedad de nuestras vidas, de las aflicciones que pasemos en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, de las aflicciones que tengamos, Señor, en la salud física, en esas aflicciones que tenemos por deseo de renovación espiritual y a veces no podemos y no sabemos cómo salir adelante. Buscamos en tu palabra, Señor, y en medio de todas esas crisis y en medio de todas esa decadencia gubernamental, política, religiosa en el antiguo Israel, en el Nuevo Testamento, Señor, tú traes palabra de lo alto y viene la palabra del Altísimo en el desierto para traer la esperanza de renovación, de arrepentimiento, de confesión de pecados, y tú traes tu palabra y vino tu palabra al profeta, Señor, para sacarlo de un lugar de crisis, y sorprendido el profeta va a otro lugar donde había más crisis todavía, pero tú lo sustentaste de una manera sobrenatural, y en medio de la crisis de nuestras vidas, en medio de la soledad del desierto de nuestras vidas que podamos pasar, Señor, susténtanos con el poder de lo alto y que venga la palabra refrescante a cada uno de nosotros, Señor, que venga tu palabra, nos fortalezca, nos aliente, nos dé crecimiento, y que tu palabra, Señor, llene nuestras vidas y que podamos crecer y madurar y que estemos, Señor, arraigados junto a torrentes de agua corriente, Señor, para que podamos ser como plantío de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, las familias aquí representadas, los que no han podido venir hoy. Haya bendición de lo alto en todos y en cada uno. Llévate la gloria y la alabanza y muéstranos, Señor, tus milagros y tus maravillas en cada familia, en cada hermano, en cada hermana, trayendo esa bendición de lo alto que cada uno necesita cuando atravesamos esos desiertos, a veces con las pasturas que nos vemos, cuando atravesamos el desierto con aguas amargas, que está lo que va a endulzar pero no lo vemos. Que tú nos des ese delicado pasto en el desierto, que tú nos des, Señor, la revelación para que veamos ese tronco, Señor, ese árbol de vida que endulza el agua para cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde.